Que Dios nos bendiga, hermanos, hermanas. Siempre un tremendo gozo que tenemos de darnos el tiempo para la predicación de la palabra, para que todos seamos alimentados de la palabra que viene de Dios. Vamos a ir a la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 12. Romanos 12 y leer allí los versos 4 y 5. Dice así la palabra del Señor, Romanos 12, 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por la hermosa bendición de reunirnos esta mañana. Por quienes pudimos venir, hay muchos otros que no pudieron hacerlo y estamos muy contentos que hemos alabado tu nombre. Hemos reconocido tu señorío en medio de nosotros y ahora queremos disponernos a recibir la palabra que tú tienes preparada para nosotros. Rogamos que haya corazones abiertos, mentes dispuestas a recibir esta palabra, esta exhortación, esta enseñanza que es para todos sin excepción. Oh Dios, rogamos que nada impida que esta palabra fluya para nosotros, para edificarnos, para fortalecernos en la fe y enseñarnos a andar el camino recto en todo tiempo, donde quiera que andamos. Oramos, Padre, siempre en el nombre glorioso y santo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, hermanas, nuestro tema de hoy, una pregunta. ¿Somos realmente la iglesia de Cristo? Es una pregunta que yo creo que necesitamos estar en plena condición de responderla cuando termine esta predicación o este programa, que al final podamos decir, yo llego a la conclusión de que sí somos, o de que no estoy seguro si somos, o de que hay una iglesia pero no estoy seguro de ser parte de esa iglesia. Pueden haber muchas respuestas, pero la pregunta es la misma. ¿Somos realmente la iglesia de Cristo? Quiero anunciarles que este es el primer tema de una serie de 3. Cuando hablamos de una serie, queremos decir, vamos enfocados sobre el tema general de la iglesia. Sin embargo, los temas son distintos. Esta mañana iniciamos con este primer tema. ¿Somos realmente la iglesia de Cristo? Para el próximo domingo, prepárese porque vamos a hablar de un edificio vivo llamado la iglesia. La Biblia nos muestra que hay un edificio vivo que se llama la iglesia. Vamos a estar hablando de ese tema el próximo domingo. Y el último, que es precisamente el día de nuestra gran celebración de aniversario, estaremos hablando acerca de una iglesia en verdadero avivamiento. Una de las condiciones para llamarnos iglesias es que estemos en avivamiento. La palabra avivamiento, vida. Y siempre la Biblia que habla de avivamiento la relaciona de alguna manera con el fuego vivo, palabra viva. De eso vamos a estar hablando estos 3 domingos. Muy bien, para que nosotros podamos ir respondiéndonos a la pregunta que nos hemos hecho, ¿somos realmente la iglesia de Cristo? Vamos a ver primero qué es la iglesia, entendiendo bien qué es la iglesia. Cuando nos preguntamos, ¿qué es eso? ¿Qué es un avión? ¿Qué es un barco? ¿Qué es el mar? Y los niños preguntan mucho, ¿verdad? ¿Qué es el arco iris? ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? Así nosotros hacemos esta pregunta tan sencilla. ¿Qué es una iglesia? Vamos a tratar de respondernos de un modo inverso. ¿Qué es lo que no es la iglesia? Y lo hacemos de esta manera, primero viendo lo inverso, lo contrario. Lo que no es la iglesia, porque parece ser que es la confusión más común. Pensamos más que lo que no es la iglesia, eso es la iglesia.
Vamos a empezar diciendo que la iglesia no es un edificio. Muchas veces dicen, mamá, ¿dónde vas? Voy a la iglesia. Y todos en la familia piensan en el edificio, que está de aquí a 2 cuadras, de aquí a 3 cuadras, el edificio. Y le llamamos la iglesia. Allí está la iglesia tal, por allá está la otra iglesia tal o cual. Y hemos identificado al edificio como la iglesia. Ahora yo creo que todos, es bueno empezar por aquí, pero yo creo que todos los que aquí estamos bien claros, los que hemos venido a este programa hoy, estamos bien claros de que el edificio no es la iglesia. Podemos estar debajo de un árbol. ¿Sabe usted que la iglesia del Señor Jesucristo en el libro de los Hechos, lo hemos venido estudiando durante ya una buena cantidad de semanas, que la iglesia del libro de los Hechos surgió en las casas, en las plazas, en las calles, no en un edificio? Los edificios vinieron después, son necesarios para reunirnos, pero no es eso la iglesia. No es un sistema de jerarquía. La iglesia es donde hay un pastor que parece ser el general, y después hay unos diáconos que parecen ser los capitanes, y después hay otros miembros que parecen ser los ¿qué? Los rasos. No, espérese, que la iglesia no es eso. No es jerarquía. Los que mandan, los que medio obedecen y los que están abajo haciendo el trabajo de los demás. No. La iglesia no es un cuerpo jerárquico donde unos son más y otros son menos. No, eso no es la iglesia tampoco. La iglesia no es un club social. Bueno, la iglesia es donde nos reunimos y venimos cada domingo o cuando podemos venir durante la semana para pasarla bien, para sentir que soy parte de algo. No, eso no es la iglesia, no es un club social. ¿Ve? Es mucho más que eso. No es una asociación benéfica. Voy a ir a la iglesia porque allí ayudan a los pobres. Hace unos años que una persona, un hombre, bueno, obviamente no era ni de la iglesia, pasaba por ahí con frecuencia, una vez cada 2 semanas, por ejemplo. Ahí está el pastor. Sí, bueno, mire, es que fíjese que mi mamá está en el hospital y nosotros somos de aquí a allá lejos y entonces ya la están por sacar y al final vengo para que me ayude para trasladarme. Bueno, ¿será verdad? ¿No será verdad? Bueno, le dimos algo, ayúdese. Y por 2 semanas después volvió otra vez con otro cuento. Esta vez no era la mamá, era el abuelito que se había quebrado una pierna. Y claro, mire, le digo, a mí no se me olvida su rostro. Hace 2 semanas vi, no, soy otro, mire. Pero es que, y así 2, 3, 4 veces hasta que dijimos, mire, espérese, no, nosotros no tenemos dinero. Ustedes tienen que ayudar porque para eso son una iglesia. Y tuve que decirle muy fuerte, mire, la iglesia no es para eso. La iglesia no es una institución benéfica. Vengan aquí todos los hambrientos y aquí les vamos a dar. También aquí habemos hambrientos, ¿ok? Vengan aquí todos los que están sin trabajo, que aquí repartimos trabajo. Entre nosotros hay una gran cantidad de gente sin trabajo. Vengan aquí todos los enfermos, que aquí les vamos a ayudar para que se hagan exámenes y se vayan a operar. Entre nosotros hay muchos que necesitamos medicinas todos los días también, ¿o no? Sí, el hecho que seamos cristianos no tenemos todos los problemas resueltos. Pagamos también recibos, ¿o no? Muchos recibos que pagamos y también muchas necesidades que cubrir. Entonces hay gente que se hace la idea que la iglesia es una institución benéfica. Allí ayudan a todo el que llega. Bueno, hay que decir con claridad que eso no es la iglesia. Y la iglesia, paremos de contar, ¿no? Hay muchas ideas falsas acerca de lo que dicen que es la iglesia. Eso es lo que no es la iglesia. Entonces ahora tratemos de responder. ¿Qué es la iglesia? La palabra de iglesia tiene un origen, por supuesto. ¿De dónde surge la palabra iglesia? Eclesía, muchos de aquí que hemos estudiado esto, el origen griego de la palabra eclesía significa una compañía convocada, una asamblea. Cuando hablamos de compañía convocada o asamblea, ¿de qué estamos hablando? De personas, de gente.
Una iglesia es un grupo de gente, empecemos por ahí. Después vamos a ver qué tipo de gente. Pero una iglesia es un grupo de gente que se reúne, una asamblea. Hay un primer significado en la Biblia de la palabra iglesia o eclesía que estaba referido a los hijos de Israel como una asamblea o una congregación fuera de. En este caso, cuando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se hace referencia a una palabra que no es exactamente la misma en el Nuevo Testamento, pero que es lo más parecido en el Antiguo, en el uso, era una asamblea fuera de Egipto. Un grupo fuera de Egipto, es el aplicado al pueblo de Israel, cuando Dios los sacó de Egipto. El punto más importante aquí es que los sacó, están fuera de, porque esto va a tener una aplicación muy estrecha con la iglesia del Señor en el Nuevo Testamento. Los sacó, a nosotros Dios nos sacó de algo. No nos sacó de nuestra ciudad, no nos sacó de nuestra casa, no nos sacó de nuestro barrio, no nos sacó de nuestra nación. ¿De dónde nos sacó? Vamos a responder a eso luego. Pero en la connotación del Antiguo Testamento, Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud del pecado. Y allá en el desierto se volvieron una asamblea convocada, que ni siquiera casa tenían, para que insistamos en que el templo o la iglesia no es el templo ni el edificio. En el caminar del pueblo de Israel en el desierto no había ni techo, iban sin rumbo fijo. Cuando digo sin rumbo fijo, Dios sabía hacia dónde iban a llegar, pero sabemos que ellos caminaron de un lado a otro porque muchas veces fueron desobedientes al Señor. Pero el punto es que es una asamblea convocada en el desierto. Y en este caso, fuera de Egipto. En el libro de los Hechos, capítulo 7, leo allí esta porción bíblica, los versos 38 y 39 del libro de los Hechos. Dice la Biblia, refiriéndose a este momento en el cual, aunque Hechos está en el Nuevo Testamento, se refiere a lo que había ocurrido en el Antiguo, cuando el pueblo de Israel estaba fuera de Egipto. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Mire bien que está hablando de una nación, un pueblo que va de camino, pero le llama congregación. ¿Está claro? Le llamo congregación, igual que en el Nuevo Testamento se nos llama a nosotros como iglesia una congregación. Pues la palabra congregación se usaba en la antigüedad para referirse a la nación que había sido sacada de Egipto, sacada de la esclavitud y estaba encaminándose por el desierto. Ahora bien, vamos a ver cómo se usaba la palabra iglesia en el ministerio del Señor Jesucristo, quiere decir ya en el tiempo del Nuevo Testamento. El uso de la palabra iglesia desde el ministerio del Señor Jesucristo. Fíjese bien, el Señor Jesús mencionó solo 2 veces la palabra iglesia. Muy importante este dato. El Señor Jesucristo solo mencionó 2 veces la palabra iglesia en todo su ministerio, solo 2 veces. La primera vez está referida al surgimiento de la iglesia misma. Quiere decir que cuando el Señor Jesucristo mencionó la palabra iglesia, la iglesia no existía. La mencionó en términos proféticos, anunciando su surgimiento. Y eso está en Mateo capítulo 16, los versículos 18 y 19. La primera vez que el Señor Jesucristo mencionó la palabra iglesia está referida al surgimiento de la misma. Y dice así, Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
Observe, hermano, hermana, fue personalmente el Señor Jesucristo quien anunció proféticamente el surgimiento de la iglesia. Bueno, hoy nosotros somos una iglesia, amén. Y hay otras muchas iglesias locales por todas partes. Nosotros existimos como iglesia hoy gracias a que el Señor Jesucristo la profetizó durante su ministerio. Y la profetizó de un modo tan personal, en el sentido de pertenencia, de un vínculo indestructible con Él, desde el momento en que dijo: sobre esa roca edificaré mi iglesia. ¿Ah? Mi iglesia. Yo quiero señalar una diferencia. Cuando el Señor Jesucristo dice mi iglesia, está hablando en términos de propiedad, como cuando usted dice mi casa, mi libro, mi cocina, le pertenece a usted. Ahora hay otra manera de usar la palabra mí, ¿verdad? Que no se trata de pertenencia o de propiedad, sino de cuando usted pertenece a algo. Por ejemplo, usted dice Nicaragua es mi país. Vale decirlo, ¿verdad? Nacimos aquí, estamos aquí, Nicaragua es mi país. ¿Usted es dueño de Nicaragua? No estamos hablando de propiedad, estamos hablando de que nosotros como ciudadanos pertenecemos a ese país. Este barrio es mi barrio, aquí nací, este es mi barrio. No está diciendo que usted es dueño del barrio, sino que pertenece a ese barrio. Ahora lo mismo es cuando nosotros nos identificamos con nuestra iglesia. Esta iglesia bautista del Calvario es mi iglesia. Y siempre va a oír alguno que le va a decir: esa no es su iglesia, es del Señor Jesucristo. Usted no está diciendo mi iglesia en términos de propiedad, sino de pertenencia. ¿Comprende la diferencia? Es mi iglesia porque pertenezco a ella, pero de propiedad le pertenece al Señor. Es del Señor Jesucristo. Y ese es el sentido en que le encontramos aquí. El Señor Jesucristo dice: de esa roca edificaré mi iglesia. Él es el dueño de la iglesia. No olvide eso, hermano, hermana. Esta iglesia, si es de verdad una iglesia cristiana, no tiene más dueño que solo el Señor Jesucristo. ¿Está bien? Está claro, ¿verdad? No es la iglesia del pastor o del diácono o del que compró el terreno, aunque lo compró y lo donó, es del Señor. Muy bien, es la iglesia del Señor Jesucristo. Y cuando dice edificaré mi iglesia, ya no era una referencia a Israel como nación, como ya lo vimos en el Antiguo Testamento, sino un conglomerado que antes de ese momento no existía. Cuando el Señor Jesucristo está hablando de la iglesia que habría de surgir, que habría de levantarse, está hablando de una congregación, de un grupo de gente que antes no existía como iglesia. Muy importante. Esta es una declaración que incluye un sentido de propiedad. Edificaré mi iglesia, le pertenece solo al Señor. Ahora es importante también, hermanos y hermanas, en qué momento lo dijo. Antes de ese momento, el Señor Jesucristo ya había juntado a sus discípulos, ya había hecho muchos milagros y había predicado tanto su palabra. Se acercaba poco a poco el momento final de la vida de Jesús. Y por eso, cuando ya estaba más cerca del final de su vida terrenal, fue cuando Él quería dejar bien claras, bien establecidas las bases, los fundamentos, los principios de eso que habría de ser después la iglesia, como hoy somos. Y así comienza. Cuando le pregunta a los discípulos: ¿quién dicen que ustedes que soy yo? Y dice Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que son las palabras que aparecen antes de este verso 18 que hemos leído en Mateo 16. Y cuando Pedro dice esa gran declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces viene el Señor Jesús y le dice: qué bueno, Pedro, eso que has dicho no te lo ha revelado ningún hombre, ni sangre y carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa verdad que has dicho, que eso es sobre esa roca, sobre eso que has dicho,
de que yo soy el Cristo, sobre esa verdad voy a edificar mi iglesia. Repito, hermanos, cuando el Señor Jesucristo está diciendo todo esto, en ese momento no hay iglesia todavía. Está señalando, está profetizando que habría de surgir un conglomerado, un grupo de personas, un colectivo que se va a llamar la iglesia. Desde su anuncio, la iglesia estaba destinada a tomar decisiones en la tierra. Oiga bien que ahora esto tiene también que ver con nosotros, mucho. Desde que el Señor Jesucristo anunció el surgimiento de la iglesia estaba destinada a tomar decisiones en la tierra que serían reconocidas en el cielo. El pasaje que sigue, que vamos a leer, que ahora está en Mateo 18, estábamos en Mateo 16, podemos pasar ahora a Mateo 18. Ahí está, hermanos y hermanas, la segunda vez que el Señor Jesucristo mencionó la palabra iglesia. La segunda vez que el Señor Jesucristo mencionó la palabra iglesia. Su atención aquí, mire, la segunda vez está referida a la autoridad que Jesús da a la iglesia local para ejercer disciplina sobre los miembros que no están actuando como embajadores fieles al reino. ¿Cómo es esto? El Señor Jesucristo anunció que surgiría un conglomerado llamado la iglesia, y ahora vamos a leer en el capítulo 18 que ese grupo llamado iglesia ejerce autoridad sobre cada uno de los miembros de esa iglesia. Pastor, fíjese que se está acercando a un punto que yo no lo había entendido muy bien. Eso no está, yo no lo tenía muy claro, que yo me debo a esa iglesia, que soy parte de esa iglesia, que soy miembro de esa iglesia y que tengo compromisos con esa iglesia. Y que esa iglesia, cuando yo me desvío, ejerce autoridad sobre mí. Tiene autoridad de Dios la iglesia para ejercer disciplina sobre cada uno de nosotros. De eso es que está hablando aquí la Escritura. Fíjese bien lo que dice Mateo 18, versos 15 al 18. Un pasaje que muchos de nosotros ya conocemos muy bien. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hermanos, hermanas, ¿quién está hablando aquí? El Señor Jesucristo. Lo escribe Mateo, pero está dando referencia a Mateo de lo que dijo el Señor Jesucristo. Es la segunda vez que él personalmente menciona la palabra iglesia. Y si usted observa, lo está haciendo en esta segunda ocasión para dar autoridad a ese colectivo llamado iglesia, a esa congregación llamada iglesia, que tiene que está autorizada para tomar decisiones sobre la disciplina de cada uno de nosotros, los miembros de la iglesia. ¿Sabe de qué estamos hablando? Nosotros debemos lealtad y respeto a las decisiones de la iglesia local, porque pertenecemos a ella. Y no es una autoridad que alguna persona, llámese pastor, diácono, anciano, cualquiera forma de servir que tenga en la iglesia, que a ninguno de ellos se le ocurrió obedezcan a la iglesia. No, es una autoridad dada por el Señor Jesucristo de modo personal. Mire bien cómo termina aquí. Les aseguro, dice el Señor, que lo que ustedes como iglesia aten, quiere decir decidan, será tomado en cuenta en el cielo como valedero. Lo que desaten, quiere decir, si deciden otra cosa, también será reconocido. La iglesia del Señor Jesucristo, como cuerpo de Cristo, como colectivo, tiene autoridad sobre sus miembros. De eso es que está hablando. Si usted observa aquí, está hablando de que cuando haya conflictos, si tu hermano peca contra ti, ve tú, ponte de acuerdo con tu hermano. El propósito es ganarle. Si te pusiste de acuerdo con tu hermano, lo has ganado.
Ah, no se pusieron de acuerdo, búscate uno o dos más. Ya. Y lo que decidan, vale delante de Dios. Ahora, la persona que ha sido encontrada en alguna falta y no se pone de acuerdo ni con uno, ni con dos, ni con tres, ¿a dónde lo va a llevar? ¿Me han seguido en la escritura, hermanos? Si no los oyere a ellos, dilo a quién. No los oigo. Dilo a la iglesia. Ahora bien, ¿para qué lo va a decir a la iglesia? Y si no oyere a la iglesia, oiga, mi hermano, usted está en pecado y el hermano habló con usted, no se pusieron de acuerdo, después con 2 o 3 testigos tampoco se pusieron de acuerdo. Ahora viene a la iglesia y todavía sigue, no, yo soy inocente, la iglesia es mala y no sé cuánto. Ah, son hipócritas todos, solo yo no lo soy. ¿Qué dice? Lo trae a la iglesia. ¿Para qué? Pues para discutir el asunto. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hay una explicación que muchas otras veces hemos dado acerca de lo que significa gentil y publicano en el contexto de aquella cultura antigua. Y no tenemos el tiempo para aterrizar en este momento sobre eso, no queremos desviar el tema. Pero sí tenemos que decir que es, y si no oyere la iglesia, apártalo de a ti. Apártalo. ¿Quién decide eso? La iglesia. Dios está dando a través de esta escritura autoridad a la iglesia sobre sus miembros. Muy importante. Ahora bien, la iglesia surgió, hemos estado estudiando en los últimos meses, con mucho énfasis, cómo surgió la iglesia en el libro de los Hechos. Todo aquel tiempo, el período apostólico, cuando el Señor Jesucristo murió, resucitó, ascendió a los cielos victorioso. ¿Y quiénes quedaron aquí? Los apóstoles, el instrumento de Dios, que siguieron la predicación del Señor Jesucristo, y así surgió la iglesia. Y después las iglesias en todas partes, en Filipos, en Corinto, en Roma, en Tesalónica, y aquí entre nosotros ahora. Somos la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, ¿somos realmente la iglesia del Señor Jesucristo de acuerdo a los parámetros bíblicos? ¿Somos lo suficientemente disciplinados para ser parte de un cuerpo? Hermanos, tenemos que decir claramente que vivimos en un tiempo muy peligroso. Pastor, eso lo ha dicho ya muchas veces. Bueno, cada vez hay que recordárnoslo. Cada vez más son tiempos muy peligrosos. Y los peligros no estoy hablando, además de que sí es cierto, hay que una pandemia, hay que el robo, hay que el asalto y que los levantamientos sociales en todo el mundo. Esos son una forma de peligro, pero no es la más peligrosa para la iglesia. ¿Sabe cuáles son los mayores peligros de la iglesia? Cuando la iglesia del Señor Jesucristo le abre puertas a corrientes pecaminosas. Este tiempo del posmodernismo está trayendo peligros muy grandes para la iglesia. ¿Sabe un peligro que hemos hablado muchas otras veces de otros peligros? Ya hay iglesias que han abierto sus puertas claramente al homosexualismo, al lesbianismo, al derecho al aborto, a que no hay ningún problema con que los cristianos se divorcien, todas esas cosas, al adulterio, a la fornicación. Hay iglesias que abiertamente han abierto sus puertas a esas corrientes pecaminosas, pero todavía hay algunas más peligrosas. ¿Sabe cuáles? Hermanos, hermanas, en el cuerpo de Cristo hay tantas señales de división, de contienda, y en este tiempo del posmodernismo a muchos creyentes les va igual. Voy a decir esto hermano, pensemos muy en serio en esto. Hay muchos creyentes que a la mañana vienen a nosotros y a la tarde van a misa. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Pastor, no lo creo. No, yo no estoy pidiendo que me crea. Abra los ojos. Abra los ojos. Lo mismo les da venir a la iglesia bautista y después ir a misa o ir al salón del reino. Lo mismo les da. Al final, ¿cuál es el pensamiento filosófico de ellos? Al final todos buscamos a Dios. Suena bonito, ¿verdad? Todos buscamos a Dios. Ahora yo quiero preguntarle algo. Gracias a Dios estamos aquí reunidos estudiando su palabra. Amén. ¿Cuántos son salvos en Cristo? Hay como 15 que no.
Pero bueno, la mayoría somos salvos en Cristo. Ahora yo quiero que pensemos en esto. Si usted es salvo en Cristo, usted, hermana, es salva en Cristo, con toda seguridad que Cristo es su Señor y Salvador, ¿usted vino a buscar a Dios aquí hoy? ¿Anda buscando a Dios? Si usted es cristiano y anda buscando a Dios, usted todavía no es cristiano. Yo no he venido hoy aquí a buscar a Dios, porque Dios ya mora en mi corazón. No ando buscando a ningún otro Dios, Él es mi Dios y mora aquí con nosotros, en nosotros. ¿Qué Dios anda buscando usted? Andamos buscando cómo aprender más de su palabra para someternos más a su voluntad, es otra cosa. Andamos esforzándonos por aprender más su palabra y ser el cuerpo de Cristo cada vez más fiel a Él, pero no andamos buscando a Cristo. Él es el conductor de nuestra vida ya. Pero aquellos que todavía no, es que sí, igual todos andamos buscando a Dios. Suena bonito. Cuidado, cae en esa trampa. Eso sí es peligroso para la iglesia. Por eso, hermanos y hermanas, en la Biblia hay un título precioso para nosotros, la iglesia. ¿Sabe? Hay muchos otros, pero hay uno precioso. El Señor Jesucristo ha declarado que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Sí, lo escribió Pablo, pero Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Y es Dios quien declara que nosotros como iglesia somos llamados el cuerpo de Cristo. Vamos a ver ahora qué significa esto de ser llamados el cuerpo. El cuerpo de creyentes en el Señor, en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versos 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23. Dice así la Escritura, hablando del Señor Jesucristo. Y sometió, Él, el Señor Jesucristo, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Señor Jesucristo tiene un cuerpo que se llama la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y tal vez en esta porción de Efesios no queda todavía bien claro qué significa ser el cuerpo. Pero la Biblia lo sigue explicando en lo que sigue Efesios 5, 25 y 26. Mire, en la Biblia tenemos esto. Toda mención de la iglesia está referida al sacrificio de Cristo en la cruz. Toda relación de Cristo con la iglesia o de la iglesia con Cristo está relacionada al sacrificio personal del Señor Jesucristo. Efesios 5, 25 y 26 dice así la Escritura: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está, ¿qué palabra es esa? Sujeta. ¿Está leyendo, hermano? Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, que sigue, hermanos, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó, hermanos? Así se responde el versículo, sígalo. Y se entregó a sí mismo por ella, con un propósito. ¿Cuál es? Mírelo bien. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Oiga, hermano, hermana, nosotros la iglesia somos un cuerpo sujeto a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? No los oigo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Dice aquí claramente, la cual es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo y Él es su Salvador. Ay, hermano, hermana, yo quiero insistir que nosotros no andamos buscando a ningún Cristo, porque el Cristo verdadero ya lo tenemos. Él es nuestra cabeza. Óigame, la figura es real, no es solo un lenguaje simbólico, es una realidad, porque la Biblia insiste cuando dice que todos nosotros somos miembros de ese cuerpo y somos miembros los unos de los otros, y lo compara exactamente con el cuerpo humano. La cabeza, el pie, los ojos, los oídos, la boca, sujetos a una cabeza. Hermanos y hermanas,
Todos podemos entender lo que significa que el cuerpo sin cabeza anda buscando la cabeza. ¿Sí? ¿Puede entender eso? Mire, por ahí va un hombre sin cabeza, anda buscando su cabeza. ¿Existe eso? Si está sin cabeza, ¿cómo está? Muerto. Hay creyentes que andan buscando la cabeza, Cristo. Hermanos, nosotros no andamos buscando a Cristo. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es nuestra cabeza. Si no tuviésemos cabeza, estaríamos muertos. No andamos buscando a ningún Dios. Dios es nuestro Dios ya. Una sujeción muy real, la cabeza con el cuerpo, Cristo con la iglesia. Una sujeción solo comparable a la intimidad del matrimonio. El tema nuestro hoy no es el matrimonio, el marido es cabeza de la mujer sujeta. Ese no es el tema de hoy, aunque otras muchas veces lo hemos estudiado. Pero mire bien cómo el Señor en las Escrituras, a través de Pablo que escribe esta carta, nos muestra que la relación de Cristo con la iglesia es tan íntima que solo se compara a la intimidad del matrimonio. Ahora, yo creo que todos estamos claros, hermanos y hermanas. Yo creo que aquí hay una bonita cantidad de matrimonios. Algunos que la hermana está en otro ministerio, el hermano está en otra cosa, no están aquí juntos, pero qué bonito ver al matrimonio junto. Hay muchos aquí. Amén, hermanos. Amén, juntos. Y eso de estar juntos apela al sentido de que son una sola carne. También, amén. Son una sola carne. Y esa relación de intimidad no es la misma que con el buen amigo, no es la misma que con el buen vecino. Qué cariñoso el vecino, qué cariñosa, y le decimos buenos días, vecino, vecina. Pero esa no es la relación del matrimonio. La relación del matrimonio es única. Ni siquiera, oiga bien, la relación con los buenos hijos. Porque nuestros hijos son nuestros hijos, pero no hay intimidad con ellos. ¿Comprende lo que quiero decir? La intimidad es solamente en el matrimonio. Y esa intimidad exclusiva, única, entre dos personas, solo es comparable con la intimidad de Cristo con su cuerpo llamado la iglesia. Pensemos en esas cosas, que es así como nosotros podemos entender cómo Dios quiere que nosotros entendamos qué clase de iglesia somos. El verso 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Una sujeción marcada como una relación de amor y de sacrificio. Óigame, la intimidad entre Cristo y la iglesia, como la intimidad del marido con la mujer, la esposa, no es solamente de un amor etéreo, idealista. No, el amor está siempre, el verdadero amor está marcado por sacrificio. Eso es muy importante. Yo creo, hermanos y hermanas, que debemos pensar en esto en relación al matrimonio. ¿Cuánto ama usted a su esposa? Oh, la amo tanto. Y si ella tiene que pasar una semana en el hospital por alguna gravedad, ¿qué haría usted? Oh, yo le pago una enfermera, pero yo no dejo de trabajar porque primero mi trabajo. Usted no ama a su esposa. Ahora, ciertamente puede ser que usted pueda pagarle a una persona, pero lo que le mueve a eso es la necesidad de trabajar para sostener. No es tanto lo que dije al final. Primero mi trabajo y después ¿eso es así su matrimonio? No. Óigame, la vinculación del matrimonio está marcada por muchas formas de sacrificio. Estar allí con el marido enfermo, padecer las mismas necesidades que la pareja. Bueno, a él lo corrieron del trabajo, yo sigo trabajando, yo como, el que no coma. Claro, no, porque a él fue el que lo corrieron, a mí no. ¿Verdad que no? Una sola carne, una sola bolsa, ¿sí? Y no hay mucho para comer, un solo plato, pero para los dos. El amor verdadero está marcado por un gran nivel de sacrificio.
Y eso lo encontramos en la famosa carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 13, que es el del amor, ¿no? El amor es sufrido, es benigno. Parece que solo 2 personas hemos leído Romanos 12, ¿eh? El amor es sufrido, hermanos. El amor está marcado por sacrificio. Así está marcada la relación de Cristo con su amada la iglesia. El sacrificio máximo que alguien pudo haber pagado por todos nosotros, lo pagó el Señor Jesucristo en la cruz. Sin que tuviera que hacerlo, el Señor Jesucristo no estaba obligado para nada a tomar nuestro lugar por causa del pecado, pero lo tomó por amor. Un amor basado en el sacrificio. El verso 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí el énfasis es ya no tanto el marido y la mujer, sino cómo Cristo se entregó por la amada, llamada la iglesia. Y por eso es que nosotros tenemos que dar gran importancia a qué clase de iglesia somos. Bueno, hermano, hermana, yo soy miembro de una iglesia en la que voy de vez en cuando. No tengo el compromiso de ir todos los días. Ni siquiera pago mis diezmos. Ay, pastor, ya se está metiendo una cosa que me da el bolsillo. Tu bolsillo le pertenece al Señor. ¿Sí? No puede ser que venga en otra carta el apóstol Pablo a decirnos que no sabéis que sois el cuerpo de Cristo. Bueno, mi cuerpo le pertenece al Señor, pero mi dinero es mío. Si yo le pertenezco al Señor, mi tiempo es del Señor. Mi modo de pensar es del Señor. Cada palabra de mi boca debe glorificar al Señor. Lo que hago con el dinero que recibo de Dios debe glorificar al Señor. Hermano, yo sé que son temas muy difíciles como para decir amén con entusiasmo, pero es la palabra de Dios. ¿Qué clase de iglesia somos? ¿Somos realmente el cuerpo de Cristo? Así como el Señor lo diseñó cuando dijo: de esa verdad que has dicho, Pedro, de allí voy a levantar mi iglesia. ¿Estamos cumpliendo con nuestro rol de iglesia como Dios manda? La sujeción del cuerpo con Cristo, que es la cabeza, es una sujeción con un propósito sublime, no humano. El verso 26, el propósito es para santificar a su iglesia, para santificarla como ya la hubo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios nos enseña que su sangre nos ha lavado para siempre. Hermanos y hermanas, la iglesia del Señor Jesucristo está llamada para vivir en un mismo sentir, en un mismo propósito, en un mismo camino. Toda forma de división o contienda solo puede dañar al cuerpo. Bueno, mire, yo soy un miembro tan fiel que no fallo en ninguno de los cultos y saludo a todos, sí, pero también murmuro, también critico, también sé. Cuidado, hermanos. Participar en todos los programas de la iglesia no te hace fiel miembro de la iglesia, porque puede ser que participes, pero que tu participación algunas veces no sea deseable. Cuando se provoca duda, cuando se provoca siempre crítica y siempre estamos juzgando a los demás, estamos siendo de tropiezo. O con el hecho mismo de que no procures el crecimiento del cuerpo mismo de la iglesia. No evangelizamos, no testificamos, no estamos discipulando a nadie, estamos dejando de ser la iglesia fiel del Señor Jesucristo. Somos llamados para vivir en un mismo sentir. Toda forma de división o contienda daña al cuerpo. Primera de Corintios capítulo 12, versos 25 y 26. Vamos avanzando, dice la palabra: para que no haya desavenencia en el cuerpo, para que no haya contradicción en el cuerpo, sino que los miembros todos, mire que bien la palabra todos, que ninguno se quede fuera, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros.
De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. No creo que haya forma más clara de escribir esto, como lo escribió el apóstol Pablo a los Corintios, guiado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios 12, 25 y 26. Que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos. ¿Te preocupas por tu hermano, hermana? En estos días de pandemia, ¿cuántas peticiones hemos recibido? Oremos por el hermanito que cayó bajo la enfermedad, y la otra y el otro. ¿Oras por ellos? Ay, pastor, viera que sí, por los que son tus amigos y por los que no son. Ay, hermano, qué cosa tenemos, ¿verdad? Y por aquel que está sin trabajo y por aquel que te cae mal. Yo siempre insisto en esto, hermanos, porque sí es bueno orar por el pobre, por el desvalido, por el que les hace falta salud o le hace falta medicina, el que está de duelo, pero aquel no, viera que no, es que ni nos hablamos. Y somos el cuerpo de Cristo y no podemos rehuir el uno del otro. ¿Comprende? La relación de uno con el otro glorifica a la cabeza, que es Cristo. Entre más tiempo pase y no resolvamos entre nosotros, nos estamos desprendiendo de la cabeza, que es Cristo. Y mire que bueno el versículo final: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Alguien está de duelo, se le murió un ser querido, y claro que está partido el corazón. Te partes con él el corazón. Claro que los sentimientos no son los mismos, ¿no? Pero estás orando por el hermano, estás preocupado por la hermana. Eso es padecer con el que padece. Muy importante. Tener el mismo dolor que el que padece dolor, y el mismo gozo con el que está experimentando gozo. El mismo, porque somos un cuerpo. Hermanos, yo no sé cuántas veces nos hemos martillado el dedo. Que duele, hermano. Mire, duele tanto que me lo voy a quitar y lo voy a poner aparte. 2 días después yo creo que ya le pasó el dolor y me lo voy a volver a poner. ¿Cuántos pueden hacer eso? A menos que tome una inyección que le quite el dolor, pero mientras no se le quite el dolor, usted duele todo el cuerpo. Lo siente. Óigame, ¿y por qué llora con sus ojos mientras no le duelen sus ojos, le duele el dedito? Porque se duele todo el cuerpo. Usted no puede desprender al hermano. Si ese hermano de todas maneras anda mal. Es tu hermano en Cristo. ¿Estamos claros? Es tu hermano en Cristo. Y por mucho que haya caído en desviación y de pecado, no olvide con lo cual leímos, el Señor Jesucristo dice, cuando dice que desatar, atar y desatar. Si hablas con tu hermano, te acercas a él y él te escucha, como dice, has ganado a tu hermano. ¿Cuál es la intención primaria del Señor Jesucristo? Ganarnos unos a otros cuando estamos en problemas, no corrernos, no desecharnos. Mire bien que también el Señor Jesucristo dice, y cuando lo traes a la iglesia ya no quiere. Ese es el último paso, no es el primero. Cuando dice tenle por gentil y publicano, ese es el último paso. Cuando ya una persona dice, no, yo no quiero nada, bueno, no quiere nada con nosotros y quiere vivir en la holgura del pecado, de la carnalidad, ya no hay más que hacer. Pero ese no es el primer paso. El primer paso es conduélete juntamente con tu hermano. Cuerpo de Cristo, hermanos y hermanas. Somos llamados para vivir en un mismo sentir. El llamado bíblico a nosotros no es a ignorarnos, sino a estar al cuidado uno del otro, que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. El sentido de cuerpo incluye el dolor y el gozo. El sentido de cuerpo de Cristo está incluido en el dolor y el gozo. Verso 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Qué bonito, hermano. Una familia en Cristo. Hermanos los unos con los otros. ¿No es bonito esto, hermanos? Ay,
hermanos, es bonito ser parte de una familia en donde todos, mire, no somos iguales. Ese es el punto. Pastor, pero es que no es fácil tener paciencia con esto. No somos iguales. Ni en el matrimonio somos iguales. Ni entre los hermanos de la misma familia somos iguales. Fuera fácil que todo el mundo hablara el mismo idioma, ¿verdad? Tuviéramos el mismo nivel económico, que ninguno necesitara del otro. Pero no es cierto. Vivimos en un mundo muy desigual y las desigualdades humanas se viven también en la naturaleza humana de la iglesia. Pero somos un cuerpo espiritual y ese cuerpo espiritual tiene una cabeza que se llama el Señor Jesucristo. Somos miembros del cuerpo como colectivo, como grupo, pero cada uno con su particularidad. Por eso insistimos que no somos iguales. Mire bien, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 27. Mire bien qué bonito cómo se define aquí la iglesia. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Mire bien lo que estamos diciendo con toda claridad, la Biblia lo dice aquí. Somos el cuerpo de Cristo, pero no todos somos iguales, cada uno con su particularidad. En nuestras habilidades, unos cantan, otros no pueden cantar, unos predican, otros no tienen la facilidad de palabras, unos tienen la facilidad de administrar, otros no. Cada uno con los dones, talentos, habilidades, pero también cada uno con su propio carácter. Y somos el cuerpo de Cristo, miembros cada uno con los otros, de modo particular. Yo creo, hermano, hermana, que a partir de esto y mucho más, que por el tiempo no hemos tenido la ocasión de desarrollar en nuestro pensamiento de esta mañana, nuestro sermón y nuestro mensaje, yo creo que ya usted está en algún momento en condición de responder. ¿Soy yo parte del cuerpo de Cristo? ¿Somos la iglesia de Jesucristo en este tiempo? Hermanos, pensemos en esto y no deje la pregunta en el aire. Respóndase usted, y si no tiene todavía las condiciones en su pensamiento para responderse hoy, tome tiempo en estos días y decir: Señor, si yo no llego a la convicción de que soy miembro de ese cuerpo llamado la iglesia, ayúdame a ser humildemente, reconocer mis debilidades, reconocer toda adversidad que yo mismo tengo en mi mente, en mi propia comunión contigo, y que nada me impida ser parte de la iglesia gloriosa que tú has establecido. Una verdad innegable en relación a la iglesia es que muchos son los que participan dentro de ella, pero no son de ella. Los que pertenecen al cuerpo de Cristo dan evidencia constante de haber sido transformados por la gracia de Cristo, de modo que Él los reconoce como parte de su cuerpo. Nosotros realmente podemos expresar con nuestra propia boca que somos parte del cuerpo de Cristo. La Biblia nos desafía a vivir una vida completamente sujeta a Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia y ningún miembro de la iglesia puede vivir desprendido de Él. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias en esta hora por la bendición de tu palabra, que nos ha hablado, Señor, con toda claridad acerca de lo que somos, el cuerpo cuya cabeza es Cristo. Gracias por tan enorme privilegio que no lo merecemos por nuestros méritos, no lo merecemos por nuestros actos, porque somos pecadores, pero hemos llegado a ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, por medio de la fe en Cristo y por la gracia que tú nos has dado en Él. Hermanos, sigan orando. Yo quiero hacer una corta invitación, y aquí estamos entre creyentes. ¿Realmente consideras que eres parte del cuerpo de Cristo? Esta es una respuesta absolutamente personal, solo tuya. Dile al Señor esta mañana: Señor, quita de mí toda duda en relación a esta respuesta, que yo pueda responder con claridad que soy parte de ese cuerpo llamado la iglesia, y que si en algún momento yo mismo he estorbado el crecimiento de tu obra, perdóname
y que nunca más yo vuelva a ser instrumento de división, de contienda, de desánimo. Ayúdame a ser parte verdadera del cuerpo de Cristo que se llama la iglesia. Que podamos ser iglesia conforme a tu palabra. Levanta tu mano para que oremos juntos. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, hermano. Oh, cuántas manos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Unos instantes más. Yo sé que estás pensando: Señor, perdóname. De alguna manera he fallado. Y creo, y hasta ahora he creído que ser parte de la iglesia es solo porque vengo. Pero no hay un compromiso muy personal ni contigo ni con la iglesia. No olvide lo que hemos aprendido. La iglesia ejerce autoridad sobre sus miembros. Señor, ayúdame a entenderlo bien y a someterme a esa verdad. Por última vez, levanta tu mano para que oremos. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por cada hermano, cada hermana que ha levantado su mano. Y te rogamos por todos aquellos que todavía tienen este debate profundo en sus mentes, en sus corazones. Señor, te ruego que muy pronto puedan responder, no delante de nosotros, sino delante de ti. Y que todos nos gocemos con ser verdaderos integrantes del cuerpo de Cristo, la iglesia que glorifica tu nombre, predicando tu palabra siempre. Gracias por este momento hermoso, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.